Entonces, pues bienvenidas a este estudio del libro de Nehemías. Vamos a aprender muchísimas cosas, ¿verdad? Porque sabemos que la palabra de Dios es tan amplia que en un mismo capítulo tenemos muchos aprendizajes y volvemos a leer el mismo libro y volvemos a tener nuevos aprendizajes. Entonces nunca paramos de aprender con la palabra de Dios. Entonces en el libro de Nehemías, si algunas ya lo han leído anteriormente, van a tener una perspectiva fresca ahora, y quienes no lo han leído van a descubrir cosas increíbles sobre lo que el Señor espera, pues, de nosotros como sus hijos y con el propósito que nos da. Pero bueno, como todo buen estudio bíblico, antes de introducirnos ya como tal al libro, tenemos que conocer el contexto, porque es conociendo el contexto como nosotros vamos entendiendo el por qué sucedían ciertas cosas, ciertos acontecimientos, por qué decían de cierta forma las situaciones, cómo las afrontaban. Entonces vamos a tener un panorama general. Como dice Marina, es demasiada información. Les digo que tuvimos en un momento que decir, bueno, aquí vamos a tener que parar porque si no, nos vamos a extender en este contexto porque es sumamente amplio, como ustedes van a ver, y hay muchos acontecimientos que se van mezclando en esta historia de Nehemías. Hay muchas cosas que están antes, durante y después. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de descubrir de manera general. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué, ¿Cómo es que se origina esta historia de Nehemías, que él llega a ser gobernador de Jerusalén, que llegan a reconstruir los muros, que la ciudad estaba destruida? ¿Qué había pasado? ¿Qué acontecimientos se dieron para que nosotros, pues ahora veamos una situación bastante interesante en ese momento para el pueblo de Israel? Entonces, si gustan, podemos ir a la primera diapositiva. Y bueno, les cuento que todo empieza con una profecía de 70 años de exilio y cautividad. Resulta que a raíz de la vida que Israel decidió tomar, los caminos que el pueblo de Israel decidió tomar, el Señor mandó mandó muchas advertencias al no cumplir lo que se esperaba. Entonces él mandó una profecía de que ellos estarían 70 años fuera de la ciudad santa. Y todo eso parte muchísimo tiempo antes, cuando estaba Moisés con el pueblo de Israel, si podemos ver en la siguiente diapositiva. Aquí les coloco yo una pequeña parte. Yo les invito a que ustedes puedan leer detenidamente Deuteronomio 28, porque aquí nos está recordando las consecuencias de la obediencia y de la desobediencia. Y miren, créanme que cuando uno lee las consecuencias de la desobediencia, de veras que se pone uno frío de ver lo que sucede cuando uno se aparta del Señor habiéndolo conocido. Entonces, ¿cuáles eran una de esas advertencias? Una de ellas era esta: el Señor te esparcirá por todos los pueblos de un extremo al otro de la tierra. O sea, había una advertencia que si el pueblo de Israel no cumplía con la ley del Señor, ellos iban a ser dispersados de esa misma tierra que el Señor les había entregado. Él se las iba a quitar y los iba a esparcir por las naciones. Entonces, las invito a que ustedes puedan leer con detenimiento Deuteronomio 28. ¿Y qué es lo que sucede? Israel tenía la advertencia, o sea, él sabía las consecuencias de obedecer como las consecuencias de desobedecer. Aún así, el pueblo de Israel decide desobedecer. Y lo vemos en la siguiente diapositiva. Que muy rápido el pueblo de Israel se apartó de los caminos del Señor. El Señor les había dicho que ellos tenían que apartarse de la adoración a dioses que estaban en esos pueblos, que estaban a su alrededor, e hicieron todo lo contrario. O sea, llegaron a un punto de que aún estos mismos dioses paganos lo llegaron a introducir dentro del templo de Jerusalén. Llegaron a ofrecer a sus hijos en sacrificio, como lo vemos en esta imagen. Son cosas que sucedieron. O sea, la maldad del pueblo de Israel
llegó a un punto de veras muy, muy difícil. A pesar de que el Señor constantemente les daba las advertencias, mandaba desde los jueces, desde los reyes, empezando con David, ¿verdad? El tratar de que ellos se pudieran encaminar, encauzar en los caminos del Señor, pero aún así no fue posible. Y al final los mismos reyes también terminaron cayendo y promoviendo a ellos mismos la idolatría y el pecado en el pueblo de Israel. Entonces, esto viene a que se cumpla esta consecuencia, esa advertencia de que iban a ser dispersos, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Recordemos de que en un momento dado, el reino, el pueblo de Israel se dividió en dos. El reino de Israel, ¿verdad? Donde habían 10 tribus, y el reino de Judá, donde habían 2 tribus. Y ambos reinos terminaron cayendo. En el caso del reino de Israel, este fue conquistado por Asiria en el año 722 a.C. Y como vamos a ver en la siguiente diapositiva, los israelitas fueron llevados hasta un lugar que se llamaba Gozán, a las orillas de Gozán, 700 kilómetros de donde ellos estaban en Samaria, que era la capital del reino de Israel en ese momento. Entonces ahí se cumple esta parte de la advertencia de que ellos iban a salir de su tierra a causa de la desobediencia. ¿Qué sucede con el reino de Judá? El reino de Judá tuvo altos y bajos, ¿verdad? Y tuvo algunos intentos de buscar a Dios un poco más que el reino de Israel, pero finalmente también cae de una manera terrorífica en el pecado que Dios aborrece. Sí. Y también ellos finalmente son entregados por hacia el imperio babilónico, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. En este caso, el reino de Judá fue entregado por Babilonia, ¿verdad? Con Nabucodonosor. Y acá el Señor nos muestra a través de la Biblia que Él manda esa advertencia contra el reino de Judá de que iban a ser despojados de su tierra como lo fue el reino de Israel. Aquí lo encontramos en Segunda de Reyes, donde dice: voy a medir a Jerusalén con el mismo cordel y la misma plomada con que medía a Samaria y a la dinastía de Ahab. Voy a limpiar a Jerusalén como se limpia un plato. Voy a fregarla y a ponerla boca abajo. O sea, el Señor estaba muy, muy molesto con todo lo que estaba sucediendo. Y vemos entonces que unos años después, en la siguiente diapositiva, el reino de Judá pues finalmente es atacado y acá es destruido el templo, se llevan todos los utensilios del templo, destruyen la ciudad, matan a mucha gente y a otra gente se la llevan cautiva para Babilonia. Esto es para el año 586. Entonces vemos que después de que un pueblo había tenido la promesa de una tierra santa, es despojado de esa tierra a causa de su pecado. Y todos son dispersados, tal y como lo vimos en Deuteronomio. Pero vamos más adelante en la siguiente diapositiva. Debemos de recordar que siempre Dios es un Dios de amor, ¿verdad? A pesar de que todo el pecado que habían cometido ellos, pero el Señor dice que no va a ser para siempre. Aquí dice que todo este país quedará reducido a horror y desolación, y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Aquí se está marcando esa profecía. Ellos iban a estar fuera de su tierra durante ese tiempo. Eso lo encontramos en el libro de Jeremías. Recordemos que Jeremías era un profeta que estuvo constantemente advirtiendo al pueblo de su pecado y que estaban ya cerca de la conquista de Babilonia. Y él les dijo que tenían que aceptar la conquista de Babilonia porque era parte del juicio de Dios por el pecado. Pero como sabemos y como les digo, ¿verdad? Dios es un Dios de amor y es un Dios de perdón. Y a pesar de que el Señor pues los había castigado, pero Él también pues da esa promesa de que van a regresar, como lo vemos más adelante.
Entonces, perdón, él promete que van a regresar a su tierra. Si podemos ir a la siguiente diapositiva, por favor. Y encontramos esta profecía de acá de Zacarías 1:12 y también en el versículo 16. Aquí tomamos el fragmento del versículo 12 y del versículo 16. Dice, entonces el ángel del Señor respondió, oh Señor de los ejércitos, ¿hasta cuándo seguirás sin compadecerte de Jerusalén y de las ciudades de Judá, contra las cuales has estado indignado estos 70 años? Hay un clamor hacia este pueblo que ha sido castigado. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Volveré a compadecerme de Jerusalén. La plomada volverá a tenderse sobre Jerusalén y en ella será edificada mi casa. Entonces él da una promesa de restauración después de estos 70 años en los que ellos fueron pues sacados de su tierra. Y entonces esto lo vamos a ver de que se empieza a dar cumplimiento de una manera muy especial en el libro de Daniel. Si ustedes se recuerdan, Daniel estaba en Babilonia, estuvo un buen tiempo en Babilonia y era parte de la gente especial de los reyes que estuvieron en esa época. Y Daniel recuerda esa promesa de restauración de los 70 años. Y él hace una oración muy especial donde llega incluso un ángel pues a decirle, a mostrarle lo que va a suceder. Y le dice pues que a partir de esos 70 años, ¿verdad? Desde ese momento se da lugar a otro gran plan que van a ser 70 semanas, ¿verdad? Que la profecía de las 70 semanas que ya hemos escuchado, que habla desde el tiempo de la restauración del pueblo de Israel, ¿verdad? En su tierra, con la llegada del Mesías y también los tiempos finales. Entonces vemos acá que al final, en medio de toda esta situación complicada, caótica que vivía el pueblo de Israel, hay un plan perfecto de parte de Dios. Dios sigue en control de la historia, en control de la humanidad, en control de los reinos. Aún estos reinos enemigos fueron sus siervos para cumplir con esta promesa, ¿verdad? Y dando una profecía de dónde vendría el Mesías, el Salvador, donde llegaría la expiación para todos nosotros. Entonces, si vamos por favor a la siguiente diapositiva. Entonces aquí vemos donde dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Resalto esta parte porque vamos a encontrar en el libro de Nehemías que esta reconstrucción se dio de una manera bien difícil, en circunstancias muy difíciles. No fue fácil para ellos la reconstrucción de la ciudad, la reconstrucción del templo, pero el Señor sí da esa promesa de que se iba a edificar y es lo que nosotros pues vamos a aprender y a descubrir en este libro. Entonces, si vamos a la siguiente, por favor. Y algo interesante e importante es que esta promesa no solamente es para el reino de Judá, esta promesa es para todas las tribus de Israel, ¿verdad? Se sabe pues de que muchos de los que eran del reino de Israel también llegaron llegaron de ese exilio y también formaron parte de la construcción del templo y de los muros de Jerusalén. Entonces, finalmente encontramos que esa promesa va a ser para todo el pueblo, no solamente para un reino o para otro, sino que el Señor los va a restituir a todos. Lo vemos en el siguiente versículo. He aquí vienen días, dice el Eterno, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán el Eterno, justicia nuestra. Entonces vemos, ¿verdad? Que había una promesa de restauración desde que fueron ellos sacados de sus tierras de 70 años. La reconstrucción fue en tiempos angustiosos, pero finalmente el Señor promete que se iba a realizar, porque esto sigue siendo parte de un plan perfecto en la historia de Dios
hasta la llegada de nuestro Señor y pues en este tiempo de gracia que estamos. Entonces, acá les dejo esta primera parte del contexto en el que nosotros nos vamos a encontrar el cumplimiento de esos 70 años para la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. Entonces, ahora vamos a dejar a Águeda que nos va a seguir contando nuevas y interesantes cosas sobre la historia, sobre esos acontecimientos especiales de este periodo. Muchas gracias, Tania. Permítame. Creo que ahí está mi cámara. Bueno, dice un poco de historia. ¿Por qué es importante que conozcamos la historia? A veces para algunas personas es como muy tediosa la historia, el por qué tanto nombre en la Biblia que no entendemos, el por qué tanto lugar, por qué tanta cosa que pasa, ¿verdad? Pero todo tiene un porqué. Como nos explicó Tania, hay profecías, hay promesas y hay consecuencias de la desobediencia del Señor, ¿verdad? Entonces el pueblo de Israel venía desobedeciendo y el Señor venía advirtiendo, el Señor venía hablando a través de sus profetas y pues no escuchaban a los profetas, ¿verdad? Entonces pues vinieron las consecuencias. Ya Tania les explicó del primer imperio, ¿verdad? Del imperio asirio, y que fue derrotado con la entrada del imperio de Babilonia, ¿verdad? Hubieron unos reyes antes de que Nabucodonosor llegara al trono. ¿Quién es Nabucodonosor? No sé si ustedes se recuerdan del libro de Daniel, ¿verdad? Del sueño. No sé si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Ok, la siguiente, perdón. Ok, esta fue una fotografía que traté de encontrar respecto al sueño de Nabucodonosor, ¿verdad? No sé si recuerdan que él sueña con una estatua con diferentes metales, incluso la palabra dice, ¿verdad? Que daba terror verla. Cuando él se despertó, yo me imagino que haber estado impactado de lo que él vio, ¿verdad? Y que no lo entendía. Él vio diferentes clases de metales y que al final una roca era lanzada y destruía por completo la estatua, ¿verdad? Entonces al final, después de que no le pudieron decir sus magos y sus adivinos que estaban con él, pues Daniel, ¿verdad? Daniel pudo descifrar a través del Señor, ¿verdad? El Señor se lo reveló a Daniel. ¿Qué significaba? Al final, dice que durante los gobiernos de esos reyes, Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido o conquistado. Aplastará por completo a esos reyes y permanecerá para siempre. Seguía la promesa ahí, ¿verdad? Estamos hablando del Señor Jesús, que al final de todos esos reyes iba a haber un imperio, un reino que no iba a ser destruido nunca más y que iba a ser para siempre, ¿verdad? Entonces, si miran, el primer imperio babilónico fueron los que conquistaron a Judá, ¿verdad? Y llevaron cautivos a Babilonia a muchos israelitas. En la siguiente diapositiva, por favor. Ok. Aquí tenemos un versículo, Jeremías 25:11, que dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey Babilonia 70 años. Jeremías venía hablándoles y hablándoles, diciéndoles que estaban en pecado, que estaban adorando a falsos dioses, haciendo tantas cosas, entregando a sus hijos en adoración a dioses falsos. Los sacerdotes se corrompieron, robaban del templo, estaba en lo peor. Y Jeremías venía hablándole, yo creo que casi como 20 años, dice la Biblia, que ya le venían hablando a ellos y pues no escuchaban, ¿verdad? Entonces, disculpen, estaba leyendo aquí el versículo. Bueno, se llevaron cautivos a todos los nobles, ¿verdad? Todos los nobles de Judá, todos los que pertenecían a alto rango, los que eran estudiados, los que eran preparados, ¿verdad? Y la gente humilde quedó para el servicio, para la agricultura del rey, ¿verdad? Y muchas más personas fueron asesinadas. Entonces, la siguiente diapositiva, por favor. Ok, también, pero también existe una palabra del Señor en Jeremías 25:12, donde dice, cuando sean cumplidos los 70 años,
castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Esta es la actual Babilonia. Hasta el día de hoy es un desierto por completo, ¿verdad? Es parte de Irán, si no me equivoco. Y se cumplió la promesa, ¿verdad? Después de que el Señor utilizó, como dijo Daniel al rey Nabucodonosor, el Señor es el que quita y pone reyes, ¿verdad? Entonces el Señor utilizó a Nabucodonosor, disculpe, para poder castigar al pueblo de Judá, ¿verdad? Por sus pecados y por todo lo que estaban haciendo en su idolatría, ¿verdad? Pero al final también había una promesa que iba a ser por completo destruido ese imperio. Y es así como entra el imperio persa a destruir y a dominar a lo que es el imperio babilónico. Y eso es en el 539 antes de Cristo, donde ya nos estamos acercando al imperio que fue durante la época de Nehemías, ¿verdad? La siguiente, por favor. Ok, si ustedes ven aquí hay un cuadrito pequeño, ¿verdad? Donde dice que en el 606 a.C. los israelitas son llevados de cautiverio a Babilonia. Luego, 68 años después, Darío el Medo termina el dominio de Babilonia, ¿verdad? Pero antes de que se cumplan los 70 años, y es lo que estaba aquí hablando Tania, ¿verdad? Daniel recuerda la promesa de restauración de los 70 años y Dios le muestra que esto da lugar a un gran plan, que son las 70 semanas. Entonces, cuando entra Ciro, el rey de Persia, a él pone el final de los 70 años, ¿verdad? Él finaliza eso con el decreto que él hace, ¿verdad? Si podemos ver la siguiente, por favor. Ok. A la vez, Darío I fue su principal impulsor a nivel económico y territorial, pero el territorio y el imperio se expandió a través del reinado de Ciro. Si ustedes pueden ver el mapa, todo lo que abarca el imperio persa fue creciendo y fue creciendo gracias al reinado de Ciro II. La siguiente, por favor. Aquí en Isaías 45, del 5 al 6, encontramos donde el Señor habla específicamente sobre Ciro, que dice, te he preparado para la batalla, aunque tú ni siquiera me conoces, para que el mundo entero, desde el oriente hasta el occidente, sepa que no hay otro Dios. El Señor utilizó a Ciro para poder terminar con estos 70 años de cautiverio. Y Ciro hizo un decreto en el cual él estaba autorizando el retorno a Jerusalén, que se reconstruyera el templo después de que Jerusalén había sido destrozado por completo por Babilonia, todo fue quemado, todo fue destrozado. Nabucodonosor robó, tomó muchas cosas del templo que pertenecían al templo de Judá, ¿verdad? Y los tomó para sus dioses, para sus templos. Entonces aquí Ciro ya viene a dar esa restauración, ¿verdad? La reconstrucción del templo y devolvió devolvió los tesoros y los utensilios que Nabucodonosor había tomado, ¿verdad? Y a la vez le proporcionó materiales para poder dar la reconstrucción del templo, ¿verdad? ¿Cómo se dio esa reconstrucción del templo? Bueno, hubieron 3 grupos grandes que regresaron a Jerusalén con diferente propósito. El primero fue a cargo de Zorobabel para reconstruir el templo, ¿verdad? Él llevó a mucha gente con él, creo que fueron como 10,000 personas, creo que dice la palabra, que regresaron con él con ese objetivo de reconstruir el templo. Pero los vecinos de Jerusalén, los enemigos de Jerusalén estaban oponiéndose a la construcción del templo. Entonces empezaron a mandar cartas a Ciro, empezaron a mandar cartas a Darío en diferentes reinados. Eso duró muchos años en diferentes reinados. Ellos mandaban cartas para que la reconstrucción del templo se parara, ¿verdad? Entonces, al final, la carta fue mandada al rey Artajerjes, ¿verdad? Que es el que ya está con Nehemías, donde le dice que por favor paren la obra, porque si la siguen construyendo, los israelitas se van a levantar en contra de él y que lo revisen la historia, ¿verdad? De que son como conflictivos, trato de decir.
Entonces, pues sí se dieron cuenta y lamentablemente el templo se paró, ¿verdad? Se paró la construcción, todo quedó a medias, ya no siguieron haciendo nada. La gente empezó a frustrarse, empezó a decir, bueno, tal vez no era nuestro tiempo de reconstruirlo, ¿verdad? Tal vez van a ser nuestros hijos. Entonces ellos empezaron a construir sus casas y a ponerlas bonitas y a pensar en ellos, ¿verdad? Y el templo del Señor completamente abandonado, ¿verdad? No creyeron ni siquiera en el decreto de Ciro, ¿verdad? Ni en la promesa del Señor, sino simplemente se pusieron a reconstruir ellos mismos sus casas, sus hogares, sus cosas, ¿verdad? Velando solamente por el derecho a su nariz, como decimos nosotros en Guatemala, ¿verdad? Y el templo del Señor abandonado. Y es ahí cuando surgen dos profetas, ¿verdad? Que es Ageo y Zacarías, donde ellos realmente tuvieron un papel muy importante, donde empezaron a motivar a las personas para que reconstruyeran el templo. Creo que pasaron como unos 20 años que nuevamente, bueno, se levantaron, creyeron en la palabra y empezaron a reconstruir el templo. Y al final, pues se reconstruyó, ¿verdad? Luego, al segundo grupo que llegó, que salió de Persia, sí, fue Esdras. Esdras era escriba y déjenme ver, sacerdote, sí. Y el papel de él, ahí estoy escuchando a alguien por ahí. Ya. El papel de él era restaurar, yo lo veo así, restaurar como los corazones de las personas y esa relación con el Señor, ¿verdad? Restaurar la ley, restaurar la conexión del Señor y que ellos pudieran entender que tenían que arrepentirse de sus pecados, ¿verdad? Eso fue el papel de Esdras en el segundo grupo del retorno. Y el tercer grupo, que es el que nos pertenece a nosotros, y no me voy a extender porque es en lo que vamos a estar hablando, es la reconstrucción de los muros a cargo, ese grupo estaba a cargo de Nehemías. Entonces, la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, aquí les hice un cuadrito de todo lo que les hablé, ¿verdad? Empezando con Ciro. Bueno, empezamos con Babilonia, pero ya hablando de lo que es el reinado de Persia, que es donde realmente está enfocado este libro, el tiempo. Les muestro a Ciro ahí, el grande era llamado, ¿verdad? Que fue el creador del imperio persa. Les muestro a Darío I, que era rey de Babilonia tras la conquista de la ciudad de los persas. Luego su hijo, que era Jerjes, y si ustedes conocen Jerjes, es el mismo Asuero, que fue el esposo de Esther, ¿verdad? Entonces ahí ustedes, si se dan cuenta, todos los libros se vienen a hacer uno solo, ¿verdad? Y luego hablamos de Artajerjes, que es el que se mueve en esta historia, ¿verdad? Que es el que encomendó a Esdras que se encargara de los asuntos eclesiásticos y civiles de su nación, ¿verdad? Y a la vez es el que le permite a Nehemías regresar a Jerusalén para reconstruir los muros. Ya ustedes van a ver por qué esa relación que tuvo Artajerjes con Nehemías. La siguiente, por favor. Luego, ¿dónde se encuentra Nehemías? En este momento se encuentra en Susa. Susa era la capital del reino persa. Se encuentra situada en 250 kilómetros al este del río Tigris, como ustedes ven ahí en el mapa, ¿verdad? Que fue invadida por Babilonia y por Asiria. Hoy en día, pues es una ciudad que está completamente abandonada y en ruinas. La siguiente, por favor. Susa también fue escenario de muchos acontecimientos en la Biblia, ¿verdad? Como ustedes ven, en Daniel 8:2 menciona que él se ve en Susa, es una visión que él tiene, ¿verdad? De lo que el Señor le va a mostrar. También fue donde la reina, bueno, Esther se convirtió en reina, ¿verdad? Con esposa de Jerjes o de Asuero. Y es donde Nehemías sirvió de copero durante el reinado de Artajerjes. Susa era una de las ciudades más antiguas. Creo que puedes dar la siguiente, por favor. Ok, creo que era la anterior. Disculpe. Bueno, ¿por qué Susa, verdad? Era una ciudad de invierno. Y si ustedes miran los meses que vamos a mencionar durante el libro, era prácticamente invierno. Entonces, también los reyes se tendían a mover de ciudades y ellos siempre estaban en diferentes locaciones. Y es por eso que Daniel también estuvo en esa ciudad en algún momento. Les gustaba también estar ahí porque ellos tenían la mejor artesanía, la más elegante artesanía, entonces ellos se sentían
en lo mejor, ¿verdad? Tenían los mejores ídolos, el oro y todo, entonces por eso a ellos les gustaba mucho esa ciudad y me imagino que en ese momento que pasó esa situación con Nehemías, por eso se encontraban ahí, ¿verdad? Porque era también una ciudad de invierno, le llamaban. La siguiente, por favor. Bueno, otro lugar que nos vamos a enfocar también, ¿verdad? Jerusalén. No les voy a hablar mucho porque es tanto que hablar de Jerusalén, ¿verdad? De Judea, pero solamente les voy a mostrar dónde está situada en los montes de Judea, entre el mar Mediterráneo y ribera norte del Mar Muerto. Y Judea, y ustedes ven ahí la estrellita, Judea se ubica en el sur de actual Israel y en ella se encuentra la capital de Jerusalén. La siguiente, por favor. Aquí les hice más o menos una gráfica para que ustedes miren la distancia. No sé si la quieren apuntar porque en algún momento ustedes van a ver el retorno de Nehemías. Distancia entre Jerusalén y Susa, lo puse en kilómetros, ¿verdad? Que es como todos entendemos, que es 1491 kilómetros. Caminando serían 314 horas. Imagínense ese tiempo, ¿verdad? Que sería aproximadamente 13 días sin parar en el desierto. Entonces, ya podremos ver el retorno de Nehemías a través de esta distancia. La siguiente, por favor. Ok. Y como les dije, ¿verdad? El porqué de la historia. Entonces, yo sentía en mi corazón poner este versículo donde dice, en verdad, nada hace el Señor omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos, los profetas. Creo que si tratamos de relacionar la historia con nuestros tiempos, estamos en lo mismo, ¿verdad? El Señor está hablando a través de sus profetas. Él está hablando que traigamos nuestro corazón a Él está hablando de un arrepentimiento, Él está hablando de venir ante Él a reconocerlo como nuestro único Salvador. Y pues tanto la iglesia como los que no están muchos ignorando la palabra del Señor, ignorando sus advertencias, ¿verdad? En este caso es su venida, ¿verdad? El último templo que es Él, o sea, es su venida, Él está anunciando su venida, y el pecado sigue creciendo, y el pecado sigue creciendo. Creo que si miramos atrás lo que fue el imperio Asiria, Babilonia, Persia y todos, vamos a decir, ay, no puedo creer, estaban entregando a sus hijos, ay, yo no puedo creer que hagan, ¿cómo pueden hacer eso? Creo que ahora estamos peor que todos ellos juntos, ¿verdad? Cada cosa que miramos y esto va peor en peor. Entonces, creo que es importante que conozcamos eso, es importante que también no solo haya una corrección, sino también hay una bendición para la obediencia, ¿verdad? No todo es, te voy a castigar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, no, ¿verdad? Sino el Señor es el Señor de amor y el Señor quiere que le seamos fiel, ¿verdad? Para poder recibir esas bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros como nuestro Padre. Entonces creo que esa sería mi relación con la historia, ¿verdad? Que pongamos atención a su palabra, que pongamos atención a lo que Él está hablando, ¿verdad? Él está hablando. Si nos damos cuenta, su palabra está por todos lados, ya se extendió por todo el mundo. Como dice su palabra, que en los últimos días todos van a saber de Él. Y así se está haciendo en redes sociales, en todos lados. Ustedes, cualquier cosa, la palabra se está extendiendo, ¿verdad? Y es tiempo de que abramos nuestros oídos y lo escuchemos, ¿verdad? Para que no pase todo lo que pasó con ellos, ¿verdad? Entonces, hasta aquí llego. Gracias por escucharme y le doy el tiempo a Marina. Gracias, Águeda y Tania. Ustedes me dejaron en un buen lugar para seguir con esto y con este estudio. Miren que se dan cuenta, es un montón de historia. Aquí está resumida porque es mucho, mucho más, pero creo que Tania y Águeda dieron buenos puntos, ¿verdad? Que nos van a guiar para entender mejor el libro de Nehemías. De verdad que uno puede leer por encimita el libro, pero otra cosa es ir a buscar detalles que le abren a uno los ojos y miren, el Señor es tan bueno, el Espíritu Santo es tan perfecto, lo hace todo tan perfecto que ahora miren que miro más, o sea, miro lo que Él nos está hablando en estos momentos, ¿verdad? Por todos lados, ¿verdad? Entonces, entrando un poquito más al libro de Nehemías, ¿verdad? ¿Cuál es el significado del nombre Nehemías? Y significa Jehová consuela.
vamos a ver un poquito más quién era Nehemías. Y la palabra dice, ¿verdad? En el libro de Nehemías, esto cabal está en Nehemías 1:1, que es hijo de Acalías, de la tribu de Judá. Probablemente nació en el cautiverio y creció a sí mismo aprendiendo del Dios de Israel. Tenía muy claras las leyes y las seguía aún estando en el palacio real como servidor de un rey y no creyente del Dios de Israel, ¿verdad? Como era el rey Artajerjes, que ya nos habló Águeda, quién era este rey, ¿verdad? Ahora, bueno, Nehemías era miembro de copero. Bueno, Nehemías era copero, que era, y todos sabemos que es un copero, sino un copero era el que probaba el vino del rey, ¿verdad? Por si venía envenenado, el que se moría era el copero y no el rey, ¿verdad? Entonces, no cualquiera podía servirle al rey de Persia. Debía ser una persona con sabiduría, discreción y capacidad. Y como ven, Nehemías no era babilonio, no era persa, no era nada. Nehemías era israelí, era hebreo y era judío, de la tribu de Judá, ¿verdad? Estamos hablando que ni siquiera era de los de ellos, pero ¿qué vieron ellos que lo agarraron? Aparte que venía de una familia noble, ¿verdad? No cualquiera servía, otra vez, ¿verdad? No cualquiera servía en el reino, ¿verdad? En un reino persa como estos, ¿verdad? Un reino rico, un reino con todos los recursos, un reino que era respetado, ¿verdad? Las naciones respetaban al reino persa, al reino babilonio, ¿verdad? Entonces, como era Nehemías, ser copero no era cualquier cosa. Ser copero era una posición muy importante en esos tiempos. Y saben que el papá de Artajerjes, como lo mencionó Águeda, Jerjes, ¿verdad? Ese era su nombre de rey, pero como ustedes lo conocen, el rey Asuero, el esposo de Esther, él murió por envenenamiento. Entonces, se tomaron las precauciones de contratar a un buen copero, ¿verdad? Y Nehemías, en realidad, era un buen copero. También tenía responsabilidad de custodiar los dormitorios reales. O sea, yo no sé a qué hora dormía Nehemías, pero Nehemías tenía un trabajo muy, muy importante. Su cargo le daba acceso constante al monarca y solía implicar una gran influencia para el rey. Ahora, pongan atención a estas características porque luego cuando comencemos a estudiar y a leer, se van a dar cuenta. ¿Verdad? Entonces el rey se dio cuenta de cómo estaba Nehemías porque lo miraba todos los días, todo el día. Entonces se dio cuenta, ¿verdad? En el capítulo 1, ustedes van a ver, ¿verdad? Entonces, capítulo 2, creo que es el capítulo 2. Por eso es que el rey se da cuenta de lo que le está pasando a Nehemías, porque lo conoce, porque se conocen, porque hay una relación ahí, ¿verdad? Nehemías no era una mascota, de verdad, era una persona muy cercana a Artajerjes, ¿verdad? Y solo quiero hacer un poquito como, poner un poquito de más importancia a estas características, porque nos van a servir para cuando estemos estudiando el libro, ¿verdad? Ahora, el número 3 dice Nehemías, hombre de carácter, y es aquí donde me impresiona mucho la personalidad de Nehemías. Claro, es otro libro de la Biblia, es otro libro que leemos y todo, pero ya cuando lo estudiamos, así como lo vamos a hacer durante estas semanas, me doy cuenta, Nehemías era un hijo verdadero del Señor. Era un hombre de compromiso, de carácter, temeroso y respetuoso de Dios. Llevaba una vida agradable en Babilonia, nunca había visto Jerusalén y le debe haber parecido que aquellos problemas que a miles de kilómetros de distancia le afectaron en cierto momento. En este momento, en el capítulo 1, cuando lo leamos, dice, y lo estudiamos, Nehemías recibe la noticia de su hermano. Él se encontraba en Susa, ¿verdad? Otra vez, lo que Águeda nos había contado, Susa, que era la casa de invierno del rey Artajerjes.
Nehemías se tomó muy personal los problemas que estaban ocurriendo en Jerusalén. ¿Y por qué les digo? Se tomó muy personal los problemas de Jerusalén, porque van a ver el carácter que tiene Nehemías. Y solo quiero leer este versículo aquí. Y dice, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Esto es Salmo 69, Juan 2:17. Y no sé si les recuerda alguna historia de la Biblia, este versículo. La historia, y si no se recuerdan, les recuerdo. ¿Se acuerdan cuando Jesús vino y se enojó y le tiró la mesa a todos y sus mercaderías y sus mercancías y se enojó y los gritó, les pegó? Yo no sé qué más habrá pasado, pero algo así era el carácter de Nehemías, para darles un ejemplo. Y miren, cuando vayamos leyendo nos vamos a dar cuenta del carácter de Nehemías. Yo creo que yo no podría hacer así, es otro nivel, pero el carácter de Nehemías, él tenía autoridad para hacer estas cosas, ¿verdad? De verdad, le afectaba, le quemaba por dentro la sangre que la gente no cumpliera la ley del Señor. Y eso era lo que hacía el carácter de Nehemías firme, una persona enfocada a lo que tenía que hacer, a dónde iba, ¿verdad? Entonces solo quiero regresar de nuevo a esta diapositiva. Y el número 4 dice, ayudó a los judíos a encontrar su identidad como hijos de Dios. Y bueno, solo quiero mencionar también que Nehemías fue gobernador de Jerusalén en este momento, en estos años, ¿verdad? No solo fue albañil de construir y construir. Nehemías era una persona de autoridad. Venía aparte con el respaldo de un rey fuerte, de un rey que tenía, vieron el mapa, ¿verdad? Todo lo que abarcaba Persia era gigante, era grande, era grande en ese momento, ¿verdad? En ese momento, porque ahora sabemos que es ruinas, y si vieron la foto que Aga les enseñó, parece solo columnas de barro, ¿verdad? Y eso es lo único que es. Pero bueno, también ayudó, ¿verdad? Como dice acá, a los judíos a encontrar su identidad como hijos de Dios. Nehemías no se conformaba solo con edificar estructuras físicas, él quería que su pueblo también fuera edificado espiritualmente, y lo vamos a ver cómo lo hizo, ¿verdad? Y ayudó a los judíos a tomar las riendas de su vida, su tierra, su destino como pueblo de Dios. Nehemías era un gran líder con tremenda autoridad, y esto es lo que los pastores deberían de hacer, ¿verdad? Porque sabemos que un día el Señor nos va a pedir cuentas, ¿verdad? Y esto es lo que los pastores, pues, deberían de hacer, ¿verdad? Y nosotros como líderes también, ¿verdad? Eso es lo que deberíamos de hacer, cuidar esas riendas de las vidas de nuestras ovejas, ¿verdad? Aunque hasta cierto momento, ¿verdad? Se puede, pero vamos a seguir viendo esto, las diapositivas, y acá. ¿Quién escribió este libro? El libro de Nehemías es un libro del Tanaj, que es el libro de los judíos. El Antiguo Testamento de la Biblia, en el Antiguo Testamento, el libro de Nehemías se encuentra entre Esdras y Esther. Ahora, el Tanaj, ¿verdad? No me voy a meter ahí, pero es el libro de los judíos, ¿verdad? Tanto ortodoxos como mesiánicos. O sea, todos estos libros los tienen ellos, ¿verdad? Y sabemos que los mesiánicos que creen en el Mesías, ellos sí tienen el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero los judíos ortodoxos solo tienen el Tanaj. Ahora, el autor del libro. No se sabe quién es el autor del libro de Nehemías. Sin embargo, el estilo del libro es autobiográfico. En Nehemías 1:1 menciona que estas son las palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Y el resto de la narración está escrito principalmente en primera persona. Esto podría indicar que al menos algunos fragmentos del libro los escribió Nehemías. Y también la historia indica que pudiera ser que Esdras escribió algunos otros fragmentos de este libro. Ahora, número 3, ¿cuál es la relación? Bueno, ya nos habló un poco Águeda acerca de la relación que tiene un poco Esdras con Nehemías, ¿verdad? Y
el libro de Nehemías está muy relacionado, estrechamente relacionado con Esdras. Los dos formaban un solo libro antes, ¿verdad? Pero luego lo dividieron en dos libros, lo que es Esdras y Nehemías, ¿verdad? Cuenta la historia que Nehemías regresa a Jerusalén con la cooperación del rey persa y gobierna desde el año 444. Y esto es lo que tiene similitudes Esdras con Nehemías, que se los voy a enseñar en un cuadrito aquí también. Ahí se dan cuenta, aquí está Esdras y Nehemías, ¿verdad? Haciendo planes juntos. Y bueno, las similitudes son que los dos comienzan en Persia, los dos terminan en Jerusalén, comienzan con un decreto del rey persa, Ciro y Artajerjes, ¿verdad? Como nos lo estaba contando acá. Están centrados en el protagonista homónimo, ¿verdad? El hombre de Dios que lo escribe, contienen una larga oración de humillación y confesión general. Esto es lo que nos impacta tanto del libro de Nehemías, que lo vamos a ver, ¿verdad? Que también está en el libro de Esdras, ¿verdad? Se refiere también a planes de reconstrucción y concluyen en la purificación del pueblo. Ahora, ¿cuándo y dónde se escribió el libro de Nehemías? Ahora, estos datos son desconocidos al 100%, ¿verdad? Con exactitud, pero el libro de Nehemías dice aquí, ¿verdad? Nehemías 1 hace referencia a que el registro comenzó en Susa, Persia, en el año 20, lo cual nos remonta al reinado del rey Artajerjes de Persia, que gobernó entre el 465 a.C. y el 424 a.C. Y se cree que este libro fue escrito entre el 424 y 400 a.C., que más adelante también les voy a enseñar otro cuadrito, para que lo veamos así como más en conjunto y podamos entenderlo aún más. Ahora, cronología de los últimos libros del Antiguo Testamento. Yo no sé si sabían esto, pero cuando tomamos una Biblia cronológica, nos damos cuenta que el último libro del Antiguo Testamento es Nehemías y no es Malaquías, aunque se cree que Malaquías es contemporáneo de Nehemías y tienen temas similares en sus libros. Aquí es donde les quiero enseñar algo. La cronología de los últimos libros del Antiguo Testamento. Estas son las fechas en que fueron escritos estos libros, ¿verdad? Claro, no se sabe con la exactitud, pero así es como fueron, son contemporáneos. Si los ven, Esdras fue escrito primero, luego primera y segunda de Crónicas, luego Esther, luego Malaquías y Nehemías, y como que las historias se van, tienen congruencia, son contemporáneas, ¿verdad? Entonces eso quería mostrarles, y podemos ver que acá el libro más joven es el libro de Nehemías, porque fue el libro escrito más reciente, ¿verdad? Espérenme un segundito. Y luego, bueno, regresando al número 3, al punto número 3. No sé si aquí si sabían qué son los 400 años de silencio. Después del libro de Nehemías viene un lapso de silencio donde no se tienen registrados acontecimientos. Estamos hablando que aquí termina el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Qué sucedió durante estos 400 años llamados de silencio, después de que los últimos profetas inspirados y los primeros escritores del Nuevo Testamento comenzaran a escribir? ¿Qué pasó en estos tiempos? La pregunta es, ¿qué pasó entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Entonces lo que está diciendo acá es que no hay registro, no hay historia, no se registró nada en todo este tiempo, ¿verdad? Los profetas se callaron y nos esperamos hasta, y voy a leer Gálatas 4:4, donde dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. En otras palabras, el momento del nacimiento del Señor fue la hora fijada por Dios para comenzar y seguir con las escrituras, ¿verdad? Entonces, ya lo vimos. Luego, ya voy a terminar, les prometo. Solo unos minutitos más. ¿Cuáles son las características distintivas del libro de Nehemías?
Entonces, estos son temas que vamos a ver en el libro de Nehemías durante estas siguientes semanas, ¿verdad? Pero en resumen, vamos a ver la reconstrucción. El libro de Nehemías aporta información sobre un importante periodo de la historia de los judíos, el cual incluye la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén y la vida espiritual de los judíos que habían regresado del cautiverio. ¿Verdad? Lo vamos a ver más detenidamente. La reconstrucción del templo de la ciudad, pero también la restauración de los corazones de la gente de Israel, porque en balde que la casa se vea hermosa, que la casa se vea lo más lujosa, si lo de que está dentro no sirve, ¿verdad? Entonces, hay tanta enseñanza en este libro. Luego, oposición. En Nehemías 6:3 dice, lo están invitando a Nehemías. ¿Por qué? Bueno, les voy a leer. Durante la reconstrucción del muro, los israelitas afrontaron oposición. Cuando los enemigos de Nehemías procuraron tentarlo para que se apartara del lugar, él respondió, y de la construcción, él respondió, yo estoy ocupado, Nehemías 6:3, en una gran obra y no puedo ir, porque ¿por qué ha de cesar la obra dejándola yo para ir a vosotros? Entonces es como que invitan a Nehemías, está haciendo algo y lo invitan a comer pastel allá a la esquina, pero Nehemías está tan enfocado en lo que tiene que hacer y dice no. Y este es de nuevo lo que me gusta de este personaje de Nehemías. Él sabe lo que tiene que hacer, está enfocado, no se va para la derecha ni a la izquierda, o sea, él sabe a dónde va y lo vamos a entender más adelante. Ahora, piensen, cuando el Señor nos ha hablado, nos ha llamado, sabemos que tenemos que hacer algo para el Señor, sabemos que tenemos que leer la palabra y orar. ¿No ven que cuando nos queremos acercar más al Señor, hay oposición? ¿No se dan cuenta que el enemigo es experto en poner oposición, ataque, distracción, ¿verdad? Y eso fue lo que pasó en este libro. Y es lo que vamos a también aprender, ¿verdad? Luego, pacto y compromiso. Esdras y Nehemías guiaron al pueblo de Israel a conocer la ley de Dios, restableciendo el pacto que Dios tiene con Israel, recordando el pasado, estableciendo cuál sería la paga por desobedecer la ley. Y eso nos lo habló muy bien Tania, la desobediencia, de no buscar al Señor, de desobedecer completamente sus reglas. Los sacerdotes, levitas y el pueblo de Israel luego hacen un pacto, comprometiéndose a separarse de los pueblos de los alrededores y de guardar la ley. Entonces, en resumen, esto es lo que vamos a estudiar en este libro de Nehemías, de verdad. Creo que estamos en un tiempo de Nehemías y el Señor está levantando a su iglesia, está despertando a su iglesia. Y quiero ver si tienen ahí papel y lápiz, porque tengo unas preguntas para ustedes, ¿verdad? Entonces, tomen su papel, tomen su lápiz y les voy a preguntar. Y bueno, lo otro es que si no tienen papel y lápiz, les invito a que usen el chat si sienten compartir su respuesta, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta, no tienen que escribir la pregunta, solo la respuesta dice, medita en este momento. ¿Cuál es el templo o ciudad que Dios te está llamando a reedificar este año 2023? Esa es la pregunta. Puede ser tu vida, puede ser tu familia, puede ser la iglesia a la que asistes, perdón, puede ser tu matrimonio, puede ser una relación. ¿Qué áreas de tu vida tal vez no están en ruinas, pero necesita ser reedificada por el Señor? Necesita, ¿verdad? Ahí ayuda. Entonces, si quieren lo comparten, si no, no lo comparten, ¿verdad? Gracias, Emilia. Sí, la familia. Eso es lo que el Señor nos ha estado llamando este año 2023. La familia es importante, ¿verdad? Entonces, escriban ahí su respuesta. Ahora, pregunta número 2. Cuando estamos pasando por situaciones difíciles,
¿cuál debería ser nuestra posición como cristianos? ¿Verdad? Y respuestas pueden ser diferentes, ¿verdad? ¿Cuál debería de ser nuestra respuesta, verdad? ¿Venir y enojarnos con el Señor porque Él tiene la culpa? O todo lo contrario, ¿verdad? Acercarnos a Él y mantener nuestro corazón limpio, ¿verdad? Bueno, cada que pongan sus respuestas y pueden ponerlas ahí, ¿verdad? Porque, amén, dependencia del Señor, acercarnos más a Dios y orar, amén. Ahora, pregunta número 3. ¿Alguna vez ha tambaleado tu fe frente a una situación difícil o bien frente a alguna persona no creyente? ¿Verdad? Yo creo que esa respuesta es la misma para todos y, bueno, digo yo, ¿verdad? Pero para mí, sí, sí o sí tambaleado. Sí, sí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les hago estas preguntas, verdad? Hemos visto en estudios anteriores, ¿verdad? Que el Señor está llamando a su iglesia a que se prepare, ¿verdad? El último estudio incluso de eso fue, ¿verdad? El estudio fue de Joel, ¿verdad? Que hicimos. El Señor nos está llamando a que nos preparemos como iglesia. Pero, ¿también saben qué? Al mismo tiempo el Señor está despertando a muchos. El Señor está despertando a su iglesia porque no quiere que nadie se quede. Ahora, muchos ya están despiertos y muchos ya se están preparando. Piensen en ustedes mismas. ¿Estoy despierta o no? ¿Me estoy preparando o no? Como la novia de Cristo, ¿verdad? ¿Cómo está mi relación con el Señor? Ahora, este tiempo, como les digo, el Señor está despertando nuestros espíritus. Y Águeda lo mencionó anteriormente. Mencionó el libro de Ageo, el libro de Zacarías, ¿verdad? Y todos estos dos profetas anunciándole al pueblo, ¿verdad? Es hora de ir a reconstruir el templo y la ciudad de Jerusalén y las ciudades, ¿verdad? Y dice la palabra, y creo que lo tengo por aquí. Espérenme que se los quiero leer. Ageo 1:14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Entonces, esto es lo que queremos, que Él nos despierte. Y este estudio no lo estamos haciendo solo porque, Nehemías, ¿qué libro nos toca? ¿Será? Sí, Nehemías, ¿verdad? Nunca lo he estudiado, leámoslo porque no hay otro libro. No. Sentimos del Señor hacer este estudio porque el Espíritu de Dios nos está despertando. Pero ¿saben qué? No nos lo queremos quedar a nosotras mismas. Queremos que todas despertemos. ¿Y saben qué es una cadena? Que el Espíritu de Dios Él mismo está haciendo. Porque esto se lo pasamos a nuestras familias y nuestras familias a las siguientes generaciones. Esto no se va a quedar acá. La palabra de Dios no queda vacía. Él mismo lo dice, está escrito, ¿verdad? Entonces, no seamos perezosos, no nos quedemos en la misma línea del cristiano normal, que eso no es para nosotros. El Señor nos está diciendo, despierten, despierten. Y miren, de verdad, ¿y por qué les menciono de nuevo a Zorobabel? Saben que de Zorobabel viene la descendencia del Mesías. Zorobabel es la línea directa de Jesús. Entonces, el Señor quiere algo con nosotros, el Señor tiene algo con nosotros, pero queda en nosotros decir sí o no. Y bueno, esta no es prédica, pero es el resumen de lo que estamos queriendo transmitir. ¿Por qué estamos haciendo el libro de Nehemías? ¿Por qué? ¿Verdad? Y yo creo que tal vez no podemos transmitir todo lo que sentimos nosotras el día de hoy, no se puede, porque es mucho, pero el Espíritu de Dios está hablando. Y durante este estudio nos vamos a dar cuenta qué es lo que nos está hablando a cada una. Porque
Tal vez yo les quiero transmitir algo, pero el Espíritu Santo es el que está hablando lo que Él quiere hablar a cada corazón. Entonces, bueno, ya no voy a seguir porque ya nos pasamos de la hora, creo yo. Y le voy a dejar el tiempo para terminar a Tania. Okay. Gracias, Marina. Bueno, ya hemos tenido un recorrido bastante general sobre todos los acontecimientos históricos y todo lo que se estaba dando en esa época de Nehemías. Y bueno, ya nos vamos entonces a adentrar en el estudio de este libro. Y les quiero comentar que tenemos planificadas ocho clases, incluyendo la del día de hoy, para el estudio del libro de Nehemías. Cabe mencionar que sabemos que al final Dios es el que tiene el control del tiempo. Y es posible que pueda haber uno de los capítulos o una de las partes del bosquejo que se pueda ampliar y pueda hacer una clase adicional. Entonces, les damos un estimado, ¿verdad? Pensando en que podemos en un momento dado poderlo ampliar si es necesario. Entonces, este es el bosquejo del libro de Nehemías, de cómo nosotros lo vamos a estudiar. Vamos a empezar con el poder de la oración, que eso va a estar para la próxima semana, empezando pues con el capítulo 1 y los versículos del 1 al 10 del capítulo 2, ¿verdad? Para que nosotros les animamos entonces para que ustedes lo lean y podamos pues venir preparadas ya con esas ideas así, esas preguntas y opiniones, ¿verdad? De lo que vamos a aprender de este libro. El segundo capítulo va a ser manos a la obra, cuando empezamos ya ese trabajo de la reconstrucción, más bien Nehemías, ¿verdad? Con todo el pueblo de Israel. Vamos a ver en el capítulo 3 la oposición y defensa, en el capítulo 4 la genealogía y leyes de los israelitas, en el capítulo 5 la confesión de pecados y pacto de Israel con Dios, en el capítulo 6 censo de Jerusalén y dedicación de la muralla, y el capítulo 7 un gobernador con el corazón de Dios. Entonces vemos que este libro pues tiene bastantes partes, ¿verdad? Por eso lo hemos clasificado de esta manera, pues para que vayamos nosotros abordando una a una cada una de estas situaciones que se presentan en el libro, ¿verdad? Entonces, este va a ser nuestro bosquejo, como les digo, para la próxima semana que podamos leer el capítulo 1 y parte del capítulo 2 hasta el versículo 10, ¿verdad? Que es donde nosotros vamos a empezar ya con nuestra clase de lleno en el libro.